tarde por la Bacana 105.7. Vamos a recibir a nuestra abogada de cabecera, Agui Lendor, que está con nosotros. Un aplauso para Agui. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, Agui, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de fideicomisos. Oh, wow. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, exactamente. Y de los tipos, que son 7 tipos. Saludos para nuestro amigo entonces, Don Andrés Van der Horst Jr. En Fiduciarias Reservas. Fiduciarias Reservas, sí, señor. El fideicomiso es algo donde una persona o varias deciden entregar, esas personas que deciden entregar un bien se llaman fideicomitentes. Para ir utilizando los términos, se llaman fideicomitentes, el que entrega, el que dice yo quiero hacer un fideicomiso. Eso transfiere un derecho de propiedad, tienes que tener algo que vas a transferir, algo real, tangible, un derecho de propiedad, y eso se llama un patrimonio fideicomitido. Lo que yo entrego es el patrimonio. Yo quiero entregar un edificio. Ese edificio que voy a entregar es el patrimonio fideicomitido. ¿A quién se lo entrego? A una persona jurídica que se llama fiduciaria, a beneficio de un tercero, que puedo ser yo mismo, que se llama fideicomitente. Fideicomitente o beneficiario. El fideicomisario o beneficiario, perdón. El fideicomitente es el que entrega y el que recibe es el fideicomisario o beneficiario. Pero esto que yo entrego, ¿por qué lo hago? ¿Para qué yo lo entrego? Tiene muchísimas ventajas que vamos a ir viendo, pero lo entrego para ir creando un patrimonio separado de mí. ¿Qué tiene de bueno? Que cuando yo creo un fideicomiso, eso que yo creo está separado de mí. Por lo tanto, si yo tengo una deuda, si viene un acreedor por algo que yo tenga, mi fideicomiso no entra en esa creencia. O sea, queda protegido. Queda protegido. Eso no es una venta, es una entrega. Y lo administra el banco. Y lo administra la fiduciaria. La fiduciaria. Lo administra la fiduciaria. Ajá. Y entonces, si yo tengo un socio, me protege, o mi socio se siente protegido de que, por ejemplo, Manolo y el Boli, por ejemplo, quieren hacer un negocio. Sí. Van a coger un edificio que lo quieren poner en alquiler. Van a comprar el edificio. Con ese fideicomiso hacen varias cosas. Ese edificio que compraron, lo primero es que si lo quieren comprar antes, o no lo tengo todavía, yo puedo ir al banco, tener el terreno, decirle yo quiero construir esto, armar el fideicomiso para que todos los locales que se vendan, por ejemplo, y lo vamos a ver un ratito, todos los locales que se vendan entren a ese patrimonio, a ese fideicomiso. Esa fiduciaria lo que hace es que le paga al banco lo que va recibiendo y si hubiere beneficio, se lo divide entre ustedes dos. Entonces da una transparencia, pero también tiene un beneficio mayor y es que el bien que yo entrego, mi edificio, si yo lo entrego al fideicomiso, no paga impuestos. Esa transferencia, o sea, yo no lo estoy vendiendo, ni donando, ni cediendo. Yo lo estoy entregando a ese fideicomiso. Y en ese sentido no paga impuesto de transferencia. Luego, cuando yo termino con mi negocio, ese producto final, ese bien final, que vamos a ver porque es que hay muchos tipos, tampoco paga ese impuesto de transferencia devuelto hacia el beneficiario. Entonces, es una gran oportunidad. Esto se puede hacer para constituir cualquier propósito. Yo puedo hacer un fideicomiso para cualquier cosa que sea legal. Sí, no. Eres ingenioso. Sí. Que sea legal. Gracias por... Ya yo estaba pensando en vainas raras. No, que sea legal, que vaya con las buenas costumbres. Que sea tuyo lo que tú estés entregando. No, porque espérate. Porque tú no puedes estar entregando un edificio ajeno. No, que de un tío mío. No, tiene que ser tuyo, tiene que ser tuyo. Y que él me dijo que yo lo iba a heredar, tiene que esperar. En el caso personal, puede una persona, por ejemplo, Manolo tiene varios apartamentos. Sí, como es. Por ejemplo. Cinco le quedan. Si tuviera. Él puede hacer un fideicomiso para que se lo entreguen a sus hijos. Claro, ese es el fideicomiso sucesoral. ¿Y de una hija a una madre? Bien. De una hija, o sea, para arriba y para abajo también. Por ejemplo, nosotros tenemos una conocida que quiere hacer precisamente eso con su madre. Claro, o sea, si ella es... Sí, tú puedes hacerlo con tu madre, tú puedes tener incluso un beneficiario tercero que no tiene que ver contigo. O sea, vamos entonces a los tipos de fideicomiso. Vamos, exacto, vamos allá. Entonces, en los tipos de fideicomiso tenemos el de planificación sucesoral. En ese me gusta. Yo puedo decir mis bienes, obviamente haciendo la reserva legal. Ustedes saben que hay una reserva legal para mis sucesores. No lo sabemos. ¿Qué es la reserva legal? Esa reserva legal es la que yo tengo frente a mis hijos, o sea, a quienes me heredan. Si yo tengo hijos, si tengo una mamá, si yo no tengo hijos, ¿quién me hereda? Me hereda mi mamá y mi papá.
me heredan hacia arriba. Si yo tengo hijos, me heredan esposa hacia hereda. abajo. Tu esposa hereda, obviamente, si estás sí. casado. La estás deuda se casado. heredan. ¿Eh? La deuda Todo se hereda. Todo se hereda, todo se hereda. Diablo. Pero Diablo, si estás casado, los hijos ¿no? están Yo sé que la deuda se Es hereda. que los tigres creen que nada más lo bueno. No, se hereda todo, lo bueno y lo malo. La deuda también son Igual que suyas. como tú heredas los defectos y las virtudes de tus Exacto. padres, así mismo tú Exacto, heredas sí. en dinero y en deuda. Y eso solamente cuando que la esposa hereda cuando está en comunidad de bienes. ¿Cuánto hereda la esposa? El en 50%. porcentaje. 50. El diablo. El 50. Sí, Cuando 50. está en comunidad de bienes. Eso no es que lo hereda, es que el 50 es de ella, no es una herencia. Es Es de de ella. ella. Y Le entonces, corresponde. ok, Copropietario. pero Tú Le no quieres- corresponde. Pero si tú no espérate. quieres que eso suceda, lo que haces es que haces... Dejarla. No, no, Divorcio. por la estipulación anterior, O donde tú concubinato. determinas... No, porque el No, concubinato como está genera protegido. derecho También a partir heredan. de los 5 años. Entonces tú lo que haces es un No, acto... antes de los 5 tú puedes hacer cambiazo. Un Eso es parte de la prenupcial le comunidad de llaman, bienes. ¿verdad? Donde tú estipulas que entra y que no entra, porque que entra en el matrimonio todo lo que tú Problema. generes a partir de Del que te matrimonio. casas. De que te casas. Si tú entraste con apartamentos, la herencia nunca entra en el matrimonio. Entonces, si tú entraste con apartamentos y todo, eso no entra en el matrimonio. La Pero a comunidad. partir de ahí, todo entra en el Pero matrimonio. partiendo de lo que usted dice, si una pareja tiene, por ejemplo, 20 millones de pesos que se hizo en el matrimonio, ya de por sí se sabe que 10 son de la esposa y 10 son del esposo, porque es 50-50. Entonces, ¿qué porcentaje le toca a los hijos del padre? El 50 de Pero los padres dueños se te- divide No, entre los pero hijos. justamente para que se entienda eso. Si tenemos 20, a mí me tocan 10. ¿Qué porcentaje yo tengo, por ejemplo, 4 hijos? ¿Qué Si porcentaje yo no toca de eso? dejé un Muere. testamento, si yo no me planifiqué, si yo no hice un fideicomiso, si yo no planifiqué esto, van a heredar únicamente mi sucesión natural, que son mis hijos. Y a ellos le corresponde de mi parte Ajá. el 50%. Y el otro 50 para la esposa Es de la también, esposa. que ya es dueña de la mitad. Así mismito es. Es correcto. El diablo. Entonces ese 50 Pero ella lleva un 75. se divide entre 75. Dependiendo de la cantidad de ¿Cómo hijos. lo tu morirse? esposa, bueno, trata de no morirte también. Diablo. Ojo, catalo todo. O planifícate O con un planifícate. fideicomiso sucesoral. Y deja un Oiga testamento. esta pregunta inclusiva. Si en este caso son una pareja, los dos son hombres, ¿verdad? Y aquí obviamente el matrimonio En concubinato total no hay ley. no está establecido. Está en concubinato, pero es un concubinato de dos personas del mismo sexo. Sí. Como quieran. No está reconocido. No está No está reconocido reconocido. legalmente. Muere el que tiene el dinero. Lo hereda entonces la familia. Él no La le toca familia, nada. Exactamente. Al marido de ese hombre no le No toca le toca nada. No lo digas Al así. Oye, menos a su que marido deje no un le toca nada. A testamento. su macho No, no pero- le toca nada. pero mira, No lo Al digas menos así. que deje un testamento. Tú tal vez lo dices relajando, pero No, yo conozco ¿verdad? un caso así de una Sí. pareja gay amiga. Tristemente, el amigo mío fue que murió. Lamentablemente. Y su pareja, conchole, la familia lo dejó sin nada. Desprotegido. Porque la familia no estaba de acuerdo. O sea, al morir el amigo de No, nosotros. quien lo dejó sin nada fue su pareja, porque él podía Su marido. planificarse. Sí, no se planificó. Él Fue debió una muerte Sí, es planificarse. cierto. repentina. Sí, es que nadie Bueno, está pero- planeando eso. Y si, por Claro, ejemplo, pero como sabemos que la muerte nos puede llegar en cualquier momento, Hay que gastarlo debemos todo. planificarnos ¿Testamento? cuanto antes. Yo tengo, sí. Que sí, ¿De debería cuánto? de ser uno, Una ¿no? pre- ¿Sabe? Un testamento. Yo creo que cuando estudiamos derecho siempre nos ponen a hacer un testamento y como que desde esa época uno lo va Ahí a en- esa costumbre. A mí me interesa el fideicomiso sucesoral. Entonces en el sucesoral yo hago mi reserva y digo, Y bueno, uno puede poner que sea a los 18 que le entreguen a los muchachos. tú puedes estipular lo que entiendas. No tienes ni siquiera que entregarle a tus hijos. Tú puedes disponer. Que el banco sea Es que decir, administre. Hay una parte que te digo de nuevo, es la reserva Por sucesoral. favor. Y tú dices, ok, de mi reserva, si yo tengo un solo hijo en la mitad, si tengo dos hijos en las dos terceras partes, si tengo 3 hijos, 3/4 partes. Entonces, el código te va diciendo, ya voy. Pero luego que yo reservé la parte que le toca a mis hijos, el resto yo puedo decir, mira, yo a Larimar le voy a dejar esto, o yo Sí, voy a a dejarle a Manolo A Jimena. una parte. A Jimena. Al en realidad. Nagüero, al Nagüero. A Jimena. Mariana. A Jimena, Y le a voy a Jimena. dejar esto y aquello. A veces son cosas que no tienen ni siquiera un valor económico, pero que tienen un valor importante para ti, un cuadro, pero sí luego yo puedo decir, de esta parte yo no lo voy a entregar a mis hijos a los 18, sino que va a ser administrado. Yo tengo un edificio de apartamento, esa renta, ese apartamento no se va a vender ahora, esa renta va a ser percibida por ellos por un plazo de 10 años, hasta que tengan más conciencia, hasta que tengan 28, no sé, y le voy diciendo cómo se va administrando. Esto funciona muy bien también para las empresas familiares, donde tú dices cómo tú lo vas a disponer. Y por ejemplo, en el caso mío,
si me llegara a pasar algo, Dios no lo quisiera, yo no estoy organizada, o sea, es Jimena que le toca todo, ahí nadie puede meter mano. Sí, hay nadie, 100% a tu Oye, hija. Aquí, déjame Si ella tirar es esta menor, pausa. habrá quien O entonces sea, tiene un haga. aporte en ese sentido. Si ella es menor, habrá quien administre ese bien para ella. Mi Y tal mamá. vez sí, pero tal vez eso es lo que Tú tú te vas a tienes que ver en morir, tú te vas a morir. fideicomiso, en el que tú dices, mi mamá no puede venderlo, no puede hacer esto, Exacto. no puede hacer aquello, Deja que mi o hermano lo solamente va a ser lo que yo determine en base a eso. Déjame tirar esta pausa. Aquí. Regreso en el mañanero. Estamos conversando con Agui Lendor sobre fideicomisos. Sí, continuemos. Vamos entonces Sí. al próximo El fideicomiso, próximo fideicomiso. que es el cultural. El cultural. Ah, mira qué bien. Sí, hay un fideicomiso cultural. Y en ese fideicomiso yo puedo entregar, por ejemplo, un bien. Yo tengo una casona, quiero restaurarla, y ese bien lo entrego a la fiduciaria, y por los museos, por cada entrada se va pagando a la Qué a la interesante. fiduciaria, le van pagando a la fiduciaria, y con eso ellos pueden pagar lo que se destine, porque acuérdense que esto es un acto que es lo que tú decidas que va a ser la fiduciaria. Entonces puede ser que va a pagar los empleados, puede ser que va a pagar la reconstrucción, la remodelación, la pintura, depende de lo que decidan. Hay algo que me ha parecido interesante, que por ejemplo los murales, ahora se está usando en algunos países que los murales tienen un código QR y la gente puede donar. Mira ese código y puede donar lo que considere. En eso se puede crear un fideicomiso que entra al fideicomiso, y una parte puede ir para preservación del parque, otra para el artista, Para mantenimiento del mismo mural. para el mantenimiento del mural, etcétera. O sea que el fideicomiso cultural puedes hacerlo para labores filantrópicas, para Qué buscar, chulo. tiene sus formas. Está el fideicomiso de inversión, que ese no vamos a hablar tanto porque es un fideicomiso que solo hacen las administradoras de fondos de inversión. Ese no lo hacen las fiduciarias. En el fideicomiso por inversión, ese se celebra por un cliente, o sea, lo celebra esta administradora de fondos de inversión para sus clientes, y dicen, entre esto vamos a comprar un apartamento, vamos a hacer un time sharing, por ejemplo, y vamos a ir invirtiendo en títulos. Entonces crea un fideicomiso para ese caso en específico, pero lo maneja de manera diferente en ellos. El de inversión inmobiliaria, que es uno que hablamos anteriormente y que es el que más se conoce y el que más se utiliza, pero que da muchísimos beneficios tanto para el que va a construir como para el que va a comprar. ¿Qué me da el que va a construir? El que va a construir puede comenzar con la garantía del préstamo. Tengo el terreno, tengo incluso la idea del proyecto, lo someto en la fiduciaria le garantiza al banco, maneja esa cuenta para que los flujos que entren, en la medida en que él vaya vendiendo, lo que él hace es que dice, mira, yo nada más tengo el terreno, préstame para construir, se arma un fideicomiso, y con eso, cada vez que él va vendiendo un terreno, entra al fideicomiso, la fiduciaria le paga al banco lo que tiene que pagar, hace una reserva legal y va dando credibilidad. ¿Pero qué credibilidad le da al que compra? A través de una fiduciaria, que siempre hemos recomendado que vayan a la fiduciaria, que vean lo que tienen, que vean las ofertas, porque la fiduciaria también se encarga de asegurar que eso que él está construyendo reúne las condiciones de lo que tú estás comprando. Entonces, ahora se usa comprar en plano, o sea que tú no tienes la seguridad de que es lo que te van a entregar. Y si lo que te están vendiendo dice que va a ser en madera, en caoba, en porcelana, cerámica, que entregan en tal fecha. Que te entregan en tal fecha, entonces la fiduciaria es la que luego hace esa verificación si está dentro de su estipulación, y te dice, mira, se asegura de que se cumpla con eso. Y entonces ahí mismo dentro de ese tema, cuando el cliente va a hacer la compra del inmueble, ¿le paga a la fiduciaria o le paga directamente a la inmobiliaria? Le paga a la fiduciaria. Ok. Paga a la fiduciaria. Es lo ideal, paga a la fiduciaria. No es a la fiduciaria, es una cuenta que se arma para eso. Pero no la maneja la inmobiliaria. No la maneja la inmobiliaria, Okay. La maneja la fiduciaria, que es de donde se cobra y hace el pago Y al por banco. eso se garantiza que se va a terminar, que va a entregar a tiempo, y mucha Pero gente eso prefiere que cuando los proyectos son con fiduciaria. Eso es como el proceso de los dealers de carro. Básicamente es un intermediario. Tú le compras un dealer a un carro, ¿verdad? Entonces hay gente que hace un financiamiento con un banco, y el que maneja ese financiamiento es el dealer al que tú se lo compraste, y incluso ellos se quedan con una copia de la llave hasta que tú termines el préstamo. ¿No es más o menos igual? Bueno, más o menos, pero la fiduciaria tiene unas ciertas credibilidades y tiene que cumplir con tantas cosas en el sistema financiero que tú también tienes garantía Pero sobre quién queda- es ese que está haciendo ¿Quién se queda con la fiduciaria. copia de la llave? El dealer.
No, pero por un tema eso es una tuyo. Nunca había oído modalidad. eso. Eso es una modalidad. Eso no necesariamente. No, pero el financiamiento así. lo está haciendo el dealer, entonces, no el banco. Exacto, en esa Bueno. modalidad que lo que pasa es que en esa modalidad él se de convierte en mediador. banco. No, Exacto. él se convierte en banco, él es el acreedor. Exacto, pero es como un proceso más o menos similar, ¿no? Si él es el acreedor, en este Exacto. caso la fiduciaria tiene mucho mayores garantías porque está regida por el sistema monetario. Y además tiene un tema de transferencia. Acuérdate que cuando yo transferí ese terreno, no me pago impuestos hacia ese bien. Y cuando yo recibo ese apartamento, no paga, sobre todo si es de bajo costo, ese primer impuesto. O sea, también íbamos a hablar de los fideicomisos de bajo costo o de las viviendas de bajo costo, donde cuando está por debajo de 3.5 millones, no está pagando impuestos sobre la renta, no paga el impuesto Por de encima de transferencia. 8 en 1. Exacto, pero hasta 3.8 tiene un bono ITEVIS, que es como un 8% del valor del inmueble que Ok. te sirve para pagar ese inicial. Y en el caso de Ciudad Juan Bosch, del proyecto Ciudad Juan Bosch, Ahí de lo que eso va a le iba a tener el preguntar, INVI sí. y de lo que va a tener el programa de Vivienda Feliz o Mi Primera Vivienda, tienen también un bono tierra que te ayuda a pagar ese inicial. Ah, O sea qué que bien. comprar tu primera vivienda o tus viviendas a través de Por una fiduciaria fiduciaria mejor. te da muchas ventajas, pero también construir le da garantías a ti que estás construyendo, al banco que te está prestando y al cliente que está comprando. Buenísimo. Hay otro que es tal vez, bueno, muy rápidamente, está el de oferta pública de valores y productos, que no lo mencionaremos, pero está el que es en garantía, donde yo lo que hago es que eso que yo se utiliza mucho para los bancos, donde eso que yo estoy dando garantiza el cumplimiento de una deuda que yo vaya a tener. Y se puede utilizar en flujos futuros, es decir, yo soy dentista, yo soy panadero, yo tengo un negocio pequeño y yo quiero crecerlo, yo quiero como dentista comprar más estaciones, los instrumentos son carísimos. Exacto, es una clínica grande. Hace una clínica grande, hace un segundo piso, pero yo no tengo el dinero para hacer eso. Yo lo que tengo es cliente, yo lo que tengo es un flujo de caja. Entonces yo me voy a una fiduciaria que me garantiza a través de un banco, o el banco garantiza con la fiduciaria, que todo lo que le entra a mi clínica, si eso es lo que estipulan, va a entrar a esa cuenta aparte, de ahí se va a pagar el préstamo, de ahí se va a pagar lo demás como determine el fideicomitente, el que abrió este fideicomiso, y eso le da la garantía al banco de que va a tener de dónde cobrarse y por tanto te va a poder pagar. Lógico. O sea, que es un fideicomiso. ¿Cómo se llama muy útil. ese? El de en garantía. En garantía. Entonces, ese para crecer un negocio, para hacer tu salón, Ese para es un crecerlo, es Ese es importante. un palo. No tienes, pero tengo flujo de caja que puedo Claro. demostrar y con eso puedo obtener una garantía. Y finalmente, el de administración, en el que ustedes ponían al principio como ejemplo, nosotros compramos varios apartamentos, pero yo quiero seguir comprando apartamentos. Ahora, pues es probable que el Nagüero sea más desconfiado, que el Arimar diga no, pero yo no sé, cuando entre los alquileres, ¿Qué va a pasar? si de verdad ustedes me van a dar mi parte, cómo eso se va a administrar, cómo es el negocio. Entonces, cuando lo entro por una fiduciaria y hago mi fideicomiso para la administración, le queda muy claro a todos los inversionistas ese manejo de una transparencia total en que todo lo que entra queda bien establecido, qué se pagó con eso, se le hace un reporte. Entonces, para obtener inversionistas y Como constructoras, por ejemplo. lo hacen puede así. ser constructoras, puede ser cualquier negocio que tú tengas un socio y tú quieras Un restaurante. tú estás buscando otro socio, quieres mantenerlo claro, quieres que haya transparencia en el proceso, te disminuye el costo operativo porque es la fiduciaria la que está Lo recibiendo, maneja la que todo. está administrando y la que está haciendo ese manejo. Te hace una mejor vinculación con los inversionistas. Entonces, te da garantías en cuanto a la administración y a poder captar inversionistas que no necesariamente tú tienes que conocer, porque uno tiende a buscar inversionistas o socios que son amigos míos, que Y yo esos son conozco, los que te de dan en la madre. confianza. En este caso no necesitas esa confianza porque lo vas a hacer a través de una fiduciaria que es la que va a establecer ese régimen. Y la de fiduciaria confianza y de recibe el transparencia. impacto de cualquier problema. Correcto. Buenísimo. Correcto. Gracias, Agui. ¿Cómo la gente se comunica contigo para este y otros temas? @Aguilendor. @Aguilendor. Muchas gracias, Agui. A usted.